Parecía que en la familia Routier reinaba la felicidad y la armonía, eran un modelo a seguir para los demás. Pero en esa fatídica noche, cuando ocurrió el ataque, Darren dormía en el segundo piso de la casa con su hijo menor, Drake. En la planta baja, en la sala de estar, Darlie dormía en el sofá, y cerca, frente al televisor encendido, se habían quedado dormidos los dos niños mayores. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, un malhechor desconocido logró entrar en la casa de alguna manera e infligió numerosas puñaladas al dormido Damon. Después despertó a Darlie, quien, al abrir los ojos, sintió la fría hoja en su cuello. Hubo un breve forcejeo, y el atacante desapareció tan imperceptiblemente como había aparecido. La aterrorizada mujer llamó inmediatamente a la policía. Para cuando llegaron los paramédicos, Devon, lamentablemente, ya no respiraba. Damon aún mostraba débiles signos de vida, pero su corazón se detuvo de camino al hospital. A Darlie le encontraron un profundo corte en el cuello, que estaba a solo 2 centímetros de la arteria carótida. También tenía una herida de arma blanca en el brazo. Los médicos le brindaron urgentemente la asistencia necesaria. Mientras atendían a la mujer herida, los médicos notaron que no llevaba ropa interior. Cuando le preguntaron si Darlie creía que había sido violada, respondió que al despertar, efectivamente sintió cierta presión en la parte baja del abdomen. Sin embargo, el examen no confirmó el hecho. Después de recibir asistencia médica, Darlie fue interrogada por los agentes del orden. La mujer describió al atacante como un hombre de apariencia europea, de aproximadamente 180 centímetros de altura, vestido con una camisa negra y vaqueros, sin cinturón. También informó que el perpetrador, mientras huía de la escena del crimen, arrojó el arma homicida al piso de la cocina. Durante la inspección de la casa, los investigadores descubrieron que la mosquitera de la ventana del garaje estaba cortada con precisión. Y en el callejón cerca de la casa, a 2 propiedades de distancia, la policía encontró un calcetín ensangrentado. Los agentes del orden declararon inmediatamente que el motivo del crimen difícilmente fuera el robo, ya que entre la cocina y la habitación donde tuvo lugar el asesinato, había 13 anillos y un reloj de oro de mujer. En su opinión, si el objetivo hubiera sido el enriquecimiento, estos objetos de valor definitivamente habrían desaparecido. Pero en la casa de los Routier, nada había sido perturbado. No entiendo por qué, pero nos dimos cuenta de que esta persona mentalmente enferma no se llevó ningún objeto material de nuestra casa. En cambio, nos quitó las 2 cosas más preciadas para nosotros, las vidas de nuestros hijos, comentó Darlie. La sangre se convirtió en la decoración principal del terrible cuadro en la escena del crimen. Los expertos forenses esperaban que el patrón único de las salpicaduras de sangre arrojara luz sobre los detalles del horrible asesinato. Tras un análisis detallado, la policía llegó a la conclusión de que el perpetrador entró en la casa de los Routier a través de la ventana del garaje. Según Darlie, ella estaba dormida cuando el atacante les quitó la vida a sus 2 hijos. La mujer solo se despertó cuando sintió la hoja tocando su cuello. Se produjo una breve lucha, tras la cual el malhechor huyó por el garaje. Darlie afirmó que en el proceso, él dejó caer el arma homicida, que cayó con estrépito en el piso de la cocina. Por su parte, Darren Routier dijo que estaba durmiendo arriba con el pequeño Drake y se despertó con el sonido de un cristal rompiéndose. Cuando bajó a la sala de estar, donde la policía ya lo estaba esperando, en lugar de preguntar por la condición de Damon y Devon, el hombre soltó: ¿Han visto a Darlie? ¿No es hermosa y no tiene una gran figura? Y añadió: entiendo por qué alguien podría venir, porque Darlie es una joven rubia atractiva. Ese comportamiento también me pareció extraño, especialmente teniendo en cuenta que acababa de perder a 2 de sus hijos. Supongo que en ese momento, Darren no sabía con certeza si la propia Darlie sobreviviría, comentó uno de los oficiales. En la cocina, la mirada del oficial se posó en un juego de cuchillos blancos, uno de los cuales faltaba. Resultó que el cuchillo desaparecido con mango blanco era el arma homicida. En otras palabras, el asesino utilizó un cuchillo tomado de la cocina de los Routier. Las gotas de sangre en el suelo fueron cuidadosamente fotografiadas y recogidas para realizar pruebas de ADN. El tamaño y la forma de estas gotas debían confirmar o refutar la versión de los hechos expuesta por Darlie. Otra prueba importante fue el camisón de la mujer. Los investigadores creían que también podría proporcionar información valiosa para resolver este brutal crimen. El análisis de ADN del calcetín ensangrentado del callejón mostró que la sangre en él pertenecía a Devon y Damon.
Sin embargo, los perros policía no pudieron seguir el rastro más allá del lugar donde se encontró este artículo. Aquí, los agentes del orden tuvieron ciertas preguntas. ¿Por qué el perpetrador dejó el arma homicida en la casa, pero tomó el calcetín y lo tiró en el callejón? ¿Y por qué lo dejó a plena vista, en lugar de tirarlo a la basura o a una alcantarilla? Los investigadores también encontraron otras inconsistencias. Según Darlie, ella persiguió al atacante a través de la cocina, y él derribó una copa de vino y una aspiradora. Pero en el suelo, los fragmentos de vidrio estaban encima de las gotas de sangre, y no había cortes en los pies de la mujer. Debajo de la aspiradora volcada también se encontraron muchas salpicaduras de sangre, y su rueda dejó una huella sangrienta en el suelo. Parecía que Darlie había corrido por la cocina antes de que se rompieran los platos y se volcara la aspiradora. Además, se encontró una mancha de sangre en el mango de la aspiradora. El análisis genético mostró que pertenecía a Darlie. Las gotas caían sobre el mango en un ángulo de 80 grados, como si la mujer se hubiera inclinado sobre la aspiradora. Este rastro no coincidía con su relato de que simplemente pasó corriendo junto al aparato. Por lo tanto, o Darlie Routier mintió sobre lo que pasó en la cocina, o sabía más sobre los asesinatos de lo que le contó a la policía. A Tom Bevel, un experto en análisis de muestras de sangre y coautor de un conocido libro de texto sobre el tema, se le pidió que examinara las gotas encontradas en la casa de los Routier. Tenía que interpretar la historia que contaban los rastros sangrientos. Bevel señaló que las gotas en el piso de la cocina tenían una forma redonda regular. Esto indica que fueron dejadas por una persona que estaba quieta o se movía muy lentamente. Sin embargo, Darlie afirmó que fue apuñalada en el sofá, y que sangrando, corrió por la cocina persiguiendo al atacante. Pero al correr, las gotas de sangre habrían tenido una forma elíptica con una cola característica que indicaría la dirección del movimiento. La mujer también dijo que el criminal dejó caer el cuchillo mientras huía por la cocina. Sin embargo, Tom Bevel no encontró evidencia de esto. Según él, la superficie fue examinada minuciosamente en busca de rastros de la caída del cuchillo, ya sea verticalmente hacia abajo, sobre el mango o de lado. Pero no se encontró nada por el estilo. El experto añadió que si hubiera tanta sangre en el cuchillo como se registró, entonces su silueta clara habría quedado en el piso. O al menos algunos rastros del impacto en la superficie. Pero no había tales rastros. Barry Dickey, un especialista en grabación de audio, recibió la tarea de analizar la llamada de Darlie a la policía. Para ello, el hombre utilizó un programa especial para aislar la voz de la mujer, eliminando todo el ruido de fondo. Los resultados del análisis mostraron que durante la conversación, ella logró visitar al menos 3 habitaciones diferentes de la casa. Darlie se movía muy rápidamente entre ellas, sin detenerse mucho tiempo en ninguna. Esta información contradecía su testimonio inicial a las fuerzas del orden. Durante el interrogatorio inmediatamente después de la tragedia, Darlie presionaba una toalla húmeda empapada en sangre contra sí misma. Los oficiales de policía sospecharon que la mujer podría haber limpiado algunos rastros con ella antes de su llegada. Para comprobarlo, los investigadores utilizaron luminol, una sustancia química que brilla al contacto con la hemoglobina, incluso si la sangre se limpia cuidadosamente. Cuando se atenuó la luz en la cocina y se roció el reactivo, en el piso frente al fregadero aparecieron claras huellas de pies descalzos. Al oficial se le puso el pelo de punta en el lugar. Las huellas pertenecían a Darlie. También se encontraron manchas de sangre en las puertas de los armarios debajo del fregadero. El luminol mostró que alguien había logrado limpiarlas antes de que llegara la policía. Uno de los oficiales señaló que la naturaleza de las huellas sangrientas indicaba que alguien había estado de pie junto al fregadero durante mucho tiempo, sangrando y sin moverse. También se notaron gotas de sangre superpuestas. Una prueba de ADN confirmó que era la sangre de Darlie. La fiscalía sugirió que fue aquí donde la mujer se infligió heridas en el cuello y el brazo. Según los fiscales, si había un extraño en la casa, entró y salió sin dejar ningún rastro de su presencia. Además, en la alfombra de la sala de estar se encontró una inusual huella sangrienta que repetía exactamente el contorno de la hoja del cuchillo. Un abundante rastro de sangre que fluía desde su punta permitió a los expertos forenses sacar una importante conclusión sobre el asesino. La única forma conocida de que un cuchillo deje rastros como los que encontramos es si estaba en la mano de una persona que está sangrando. Es decir, si tienes un corte en el brazo y estás sosteniendo un cuchillo, la sangre fluye por tu brazo, luego por tu muñeca y a lo largo de la hoja, dejando un patrón característico. Por cierto,
Este rastro solo pudo haberse formado con un sangrado muy abundante, que encontramos en la punta del cuchillo en la huella, explicó uno de los expertos. Resultó que Darlie tenía un profundo corte en el brazo derecho. El análisis de ADN mostró que la sangre en el cuchillo le pertenecía a ella y a Damon, pero no a un atacante desconocido. La joven afirmó que simplemente recogió el cuchillo del suelo y lo puso sobre la mesa de la cocina. Pero no dijo ni una palabra sobre haberlo tenido en sus manos en la sala de estar. Ni huellas de pies ensangrentados, ni huellas dactilares, ni pistas que apuntaran a un sospechoso. Como si Peter Pan hubiera bajado por la chimenea, cometido los asesinatos y se hubiera ido. Pero no tenemos evidencia de que alguien entrara por la ventana, cometiera el crimen y escapara, se encogió de hombros el investigador. Los agentes del orden estaban convencidos de que en la noche de la tragedia no había extraños en la casa de los Routier. Y tan solo 8 días después de la muerte de sus hijos, la pareja celebró el cumpleaños de Devon en el cementerio, quien habría cumplido 7 años. Invitaron a un equipo de filmación de un canal de televisión local al evento. Si conocías a Devon y Damon, entonces sabes que ahora están en el cielo. Y allí están teniendo la fiesta más grandiosa que puedas imaginar. No querrían que estuviéramos tristes aquí abajo. Aunque nuestros corazones están rotos, estoy segura de que Devon y Damon querrían que nos divirtiéramos, dijo Darlie a la cámara. El fiscal de distrito Greg Davis observó esta celebración en televisión. Según él, quedó verdaderamente conmocionado por lo que vio. Solo había pasado una semana desde la muerte de los niños, y sus padres ya estaban organizando una ruidosa fiesta. Esto le pareció extremadamente sospechoso. En el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Dallas, Charles Lynch encontró la evidencia más convincente que refuta la versión de Darlie sobre la invasión del hogar. En uno de los cuchillos de pan de la cocina, encontró un pequeño trozo de fibra de vidrio y algo de polvo de goma. La mosquitera cortada en la ventana del garaje de los Routier estaba hecha de fibra de cloruro de polivinilo. El núcleo de este material consistía en hilos de fibra de vidrio. La partícula encontrada en el cuchillo resultó ser idéntica a las fibras de la mosquitera. Lynch examinó todo a fondo, pero no encontró ningún otro objeto en la casa con un relleno similar. Pude excluir todas las demás fuentes potenciales de esta fibra de vidrio. Por lo tanto, mi conclusión es esta. La partícula encontrada en la hoja del cuchillo de pan solo pudo haber venido de la mosquitera cortada en el garaje, resumió el experto. El especialista del FBI Alan Brantley estaba convencido de que no había un intruso en la casa. En mi práctica, nunca nos hemos encontrado con casos en los que un criminal primero entra en una casa, toma un cuchillo, vuelve a salir, corta la mosquitera y luego regresa a la habitación. Esto simplemente no es necesario para cometer un crimen, a menos que alguien esté específicamente tratando de escenificar los eventos de la manera en que piensan que deberían haber sucedido, o quiera que otros crean que sucedió así. Y esto ya es una clara señal de escenificación, explicó. En la parte posterior derecha del camisón de Darlie, los expertos encontraron salpicaduras de sangre. El análisis de ADN mostró que era la sangre de sus 2 hijos. Algunas de las manchas tenían una dirección específica característica del movimiento de un objeto del cual goteaba sangre. En mi opinión, en este caso, ese objeto era un cuchillo. Cuando se balancea un cuchillo, la sangre vuela de su punta y va hacia atrás. Y si la hoja está apuntando hacia arriba al mismo tiempo y está lo suficientemente cerca de la superficie, las gotas se asentarán detrás de la mancha en forma de salpicaduras características. Estos son los rastros, dirigidos hacia arriba, que encontramos en la camisa. Esto corresponde completamente a la trayectoria de un cuchillo empapado en sangre en la mano derecha de Darlie, comentó el experto forense. La evidencia forense contó una historia completamente diferente a la que Darlie Routier había relatado a la policía. La fiscalía creía que los asesinatos fueron planeados de antemano. Supuestamente, la mujer deliberadamente persuadió a sus hijos para que durmieran con ella en la sala de estar esa noche. Y en algún momento después de las 2 de la mañana, tomó un cuchillo de pan de la cocina y con él cortó la mosquitera en el garaje. Luego devolvió el arma a su lugar, dejando en ella fibras microscópicas que los expertos descubrieron más tarde. Para su horrible plan, Darlie eligió el cuchillo más grande y afilado de la casa. Las salpicaduras de sangre en la espalda del camisón demostraron que el arma homicida había estado en su mano derecha todo el tiempo. Se asume que la mujer incluso se quitó la ropa interior para escenificar. De pie junto al fregadero de la cocina, Darlie se infligió heridas en el cuello y el brazo. Pero luego sucedió algo inesperado. Damon, a quien se creía muerto,
de repente se arrastró por el suelo. La madre se dio la vuelta y lo apuñaló 2 veces más. La huella sangrienta de la hoja en la alfombra fue dejada por la sangre de su brazo cortado, que para entonces ya estaba fluyendo hasta la punta. La grabación de la llamada al 911 confirmó que Darlie corría rápidamente entre habitaciones, escenificando un allanamiento y limpiando ciertos rastros de sangre. Sin embargo, este plan fracasó, no pudo engañar a la investigación. Es difícil de comprender, pero los niños simplemente se interpusieron en su camino. Interfirieron con el estilo de vida al que estaba acostumbrada, sus aspiraciones y planes para el futuro. Y Darlie simplemente decidió que estos niños ya no estarían en su vida, resumió el fiscal. Darlie Routier fue arrestada y acusada del asesinato intencional de sus 2 hijos. Darren negó cualquier participación en el crimen, y no se abrió ningún caso en su contra. En su libro, Sangre sucia, la escritora Barbara Bentley sugirió un posible motivo para la tragedia. Para ser honesta, no hubo una sola razón por la que Darlie Routier cometió este crimen. Fue un complejo de factores. Y no se trataba de dinero, simplemente estaba cansada del montón de nacimientos y la responsabilidad total de la familia y el hogar. Más tarde resultó que Darren apenas la ayudaba con los niños. La pareja Routier creó la ilusión de una familia ideal y maravillosos padres. Pero en realidad, su vida familiar era una mentira total que demostraron al mundo entero. Darlie Routier fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Texas es un estado bastante conservador. Y quiero que todos entiendan, aquí no se puede simplemente matar a tus propios hijos y seguir viviendo pacíficamente. En mi opinión, Darlie recibió exactamente lo que se merecía. Quizás incluso le dimos más justicia de la que merece. Pero si recuerdas sus acciones inhumanas que la llevaron a la sala del tribunal, hicimos todo lo que nuestro sistema permite. Esta mujer merecía estar en el corredor de la muerte y debe ser ejecutada, dijo uno de los miembros del jurado. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.